Muy buenas a todos. En este video vamos a dar una leve introducción al cálculo, a la definición y a la implementación de dos medidas muy importantes de riesgo utilizadas para la gestión financiera para poder evaluar y controlar los niveles de riesgo asumido tanto en inversiones como en portfolios financieros. Estamos hablando del Value at Risk o el VAR y el Conditional Value at Risk, que es el CVAR. Ambos sí significan valor en riesgo o valor en riesgo condicional. Bien. Para dar una leve definición antes de introducirnos al código, vamos a definir ambos, vamos a dar un ejemplo de qué son y qué aplicaciones tienen entre ambos. Bien. Comenzando por lo que es el Value at Risk o el VAR, el Value at Risk es la técnica estadística que se utiliza para medir y cuantificar el nivel de riesgo financiero dentro de una empresa o de un portfolio durante cierto periodo específico. Bien, esta medida es bastante popular para poder llevar a cabo una gestión de riesgo, tanto en instituciones financieras, corporaciones, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, podemos decir que el value at risk lo que hace es estimar la pérdida máxima que se espera, con un cierto nivel de confianza, que ya vamos a ver eso, que típicamente está situado en el 95 o 99%, ¿bien? Pérdida máxima que no va a ser superada en un periodo normal de mercado durante un horizonte temporal específico. Por ejemplo, un día, una semana, un mes, un año. ¿Bien? Para dar un ejemplo concreto de este trabalenguas que acabo de decir, por ejemplo, si tenemos un bar de $1.000.000 en el 95% de confianza, durante un día indica que hay solo un 5% de probabilidad de que la pérdida exceda $1.000.000 en un día. Bien. Por otra parte, si hablamos de lo que es el Conditional Value at Risk, también que este es conocido como Expected Shortfall o ES, ¿bien? Lo que hace este valor en riesgo condicional es darnos una medida del riesgo de cola o el tamaño promedio de las pérdidas extremas que podrían ocurrir más allá de lo que nos da el Value at Risk. ¿Ven? Es decir, el Conditional Value at Risk lo que hace es calcular la expectativa de las pérdidas que van a exceder al Value at Risk en el peor de los casos, en el peor caso del porcentaje que le hemos especificado de la distribución de las pérdidas. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el C-bar representa el promedio de las pérdidas esperadas que se incurren mucho más allá del value at risk, como les decía, durante un horizonte de tiempo dado, sí o sí en condiciones de mercado normales. Por ejemplo, si el conditional value at risk de un portfolio es de $2.000.000 al 95% de confianza, eso significa que en el peor 5% de los casos, ¿bien?, la pérdida promedio será al menos de $2.000.000, justamente. Eh, es simplemente eso, no hay, no hay mayores implicancias, tiene desarrollo matemático, esto detrás, yo en el video voy a colgar algunas páginas de referencia para que puedan los que están más avanzados en matemáticas revisar las ecuaciones eh, y las variables implicadas, ¿ok? Para, bueno, para que simplemente puedan entender un poco mejor este código que tiene mucho para jugar, ¿okay? Es un código bastante sencillo, tiene mucho para jugar, mucho para modificar y por ende mucho para aplicar. ¿Bien? Bueno, simplemente en esta ocasión, si bien acá arriba dice que vamos a repasar el value at risk con distintos métodos, histórico, paramétrico y a través de las simulaciones de Monte Carlo, no lo vamos a ver así. Bien, en esta ocasión solamente vamos a ver las simulaciones de Monte Carlo. ¿Okay? Que básicamente el Value at Risk con las simulaciones de Monte Carlo lo que hace es utilizar técnicas de simulación para poder generar una gran cantidad de posibles escenarios futuros para predecir los precios de los activos basados en sus distribuciones estadísticas. Bien. Y el Value at Risk se calcula a partir de la distribución de las pérdidas en esos escenarios. Como gran ventaja podemos decir que puede modelar una amplia gama de posibles resultados y que no está restringido a una distribución normal. La desventaja, como se imaginarán, es que es computacionalmente bastante intenso, ¿bien? Y que los resultados dependen fuertemente de los modelos estadísticos para generar estos escenarios. Bien. Eh, Así que, bueno, básicamente eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, como les decía, lo que vamos a hacer ahora es
detallar el código, vamos a invocar las dependencias. Vamos a usar Pandas, NumPy, Datetime y Finance como proveedor de datos. Vamos a usar desde SciFi Stats, vamos a importar norm y t, y vamos a importar matplotlib.pyplot para poder graficar. Bien. Seguidamente vamos a definir dos funciones. La primera es la función getData, donde le vamos a pasar los parámetros stocks, que es la lista que va a contener los tickers de las acciones, la start para la fecha de inicio de los datos y end para la fecha de inicio, para la fecha de finalización de estos datos. Una vez que traemos los datos con el adjusted close, lo que vamos a hacer es calcular los rendimientos diarios porcentuales con esta línea de código. Vamos a determinar la media de estos retornos, ¿bien? Y vamos a calcular la matriz de covarianza de los rendimientos, que es lo que está acá. Bien, es simplemente eso. En la otra función, que se llama Portfolio Performance, lo que vamos a hacer es pasarle los parámetros weights, que lo que hace es un vector de pesos asignado a cada acción del portfolio, que es la que está acá. Bien. Le vamos a pasar min returns, que es la media de los retornos diarios de cada acción. Le vamos a pasar la matriz de covarianza y le vamos a pasar time. Time es el periodo de tiempo sobre el cual se van a proyectar los rendimientos. Pueden ser días, meses, etc. ¿Bien? Entonces lo que hace esta función es calcular el rendimiento esperado del portfolio, multiplicándolo por los rendimientos medios de los pesos y luego sumándolos, que es esto que está acá. Y seguidamente lo que hace es, con esta otra línea de código, es estimar la desviación estándar, es decir, el riesgo del portfolio, basado en los pesos y la matriz de covarianza. Es simplemente eso. Aquí abajo llamamos a la función, bien, declaramos la lista de tickers, la fecha de inicio, que le vamos a decir tráeme esta hora, y la fecha de finalización es hasta hoy, ¿okay? Hasta los últimos datos disponibles de Finance. Y start date va a ser la fecha de finalización menos 800 días hábiles. Bien. Es simplemente eso. Bueno, ¿qué más? Bueno, los pesos de los portfolios se van a determinar de manera aleatoria, ¿ok? Bueno, como decía, en esta parte del código lo que vamos a hacer es declarar la lista de los tickers. Declaramos lo que es end date, que es hasta hoy o hasta los últimos días, hasta los últimos datos disponibles de eFinance. Vamos a declarar start date, que es la fecha o sea, desde hoy hasta 800 días para atrás. Bien. Y en esta parte lo que vamos a hacer es llamar a getData con los tickers, las fechas definidas para obtener estos rendimientos, bien, la media de los rendimientos y la matriz de covarianza. Bien. Y después, bueno, lo que se hace es inicializar los pesos de los portfolios aleatoriamente, bien, para que las acciones especificadas que están en esa lista se normalicen para que sumen 1. Bien. Y luego lo que hace es calcularse el rendimiento del portfolio con returns, ¿qué es esto? Con returns.dot_weights, que es un producto punto entre los rendimientos diarios y los pesos del portfolio. Y lo que va a hacer es añadir esta serie de rendimientos como una nueva columna en el data frame returns. ¿Okay? Es simplemente eso. Seguidamente vamos a construir la parte o detallar la parte de la simulación de Monte Carlo para el VAR y el CVAR. Bien. Este código lo que hace, como les decía, es realizar una simulación de Monte Carlo para poder predecir la evolución del valor de un portfolio de acciones durante un periodo dado, que es el que hemos definido ahí arriba. Bien. Con esta parte, bien, lo que vamos a hacer es definir el número de simulaciones de Monte Carlo. En este caso son 500 simulaciones, pueden darle el número de simulaciones que ustedes quieran, pero bueno, eso va a consumir muchos recursos computacionales. Y con T lo que vamos a hacer es especificar el número de días para los cuales se va a realizar esta simulación. En este caso le hemos puesto 100. A mayor número de días, mayor número de simulaciones, mayor recurso computacional consumido.
Lo que vamos a hacer acá abajo es preparar los datos para las simulaciones. Bien. Con min_m lo que vamos a hacer es inicializar un array con dimensiones t, queremos que está ahí arriba, y el número de acciones, ¿bien? Donde cada elemento está relleno con la media de los retornos de las acciones, que es min_returns, ¿bien? Con fill value. Luego, en Portfolio Sims, lo que hace es crearse un array para poder almacenar los resultados de cada simulación, ¿bien? Del portfolio. Tiene dimensiones compuestas de t y el número de simulaciones, y se inicializa con ceros, ¿bien? Y acá, Initial Portfolio, le hemos pasado un portfolio inicial de $10.000, pueden poner el número que ustedes quieran. Luego, acá abajo, lo que hacemos es declarar un bucle for. Esto es, lo vamos a detallar un poquito mejor. Esto es el ciclo de simulación de Monte Carlo, ¿bien? Que lo que hace este bucle for es iterar a través de cada simulación mc-sims. ¿Bien? Se generan una matriz de datos aleatorios con z. ¿Bien? Z es una matriz de números aleatorios que se generan a través de una distribución normal, con una forma que coincide y tiene que coincidir con el número de días y el número de acciones. Esta matriz lo que va a hacer es simular las variaciones diarias de los retornos de las acciones. ¿Ven? Esta línea que ven acá abajo ustedes, lo que hace es la descomposición de Cholesky, que lo que hace es calcular una matriz L usando la descomposición de Cholesky de una matriz de covarianza de los retornos Cov matrix. Bien. Esto se usa para mantener la estructura de la correlación entre las acciones y en la simulación de sus rendimientos. Después lo que se hace es calcular los retornos diarios simulados con daily returns. Y por último, se hace una actualización de Portfolio Sims. Es decir, para cada día se calcula el valor de portfolio multiplicando los retornos diarios simulados por los pesos del portfolio, y se va agregando uno para poder reflejar el cambio en el valor total del portfolio. Y luego lo que se hace es tomar el producto acumulado, ¿ven?, de estos factores escalados por el valor inicial del portfolio, que es Initial Portfolio. ¿Ven? Es simplemente esa parte, es simplemente eso. Vamos a graficar hasta acá. Y luego vamos a saltar a las funciones definidas mcvar y var. Va a tardar un momento seguramente. Ahí descargo los tickers y pueden ver acá cómo empieza a inicializar las distintas simulaciones. Para 100 días tiene que hacer 500 simulaciones. Bueno, aún está generando simulaciones. Le di un ratito de pausa al video para que adelantara un par de simulaciones y nosotros poder continuar con las funciones definidas acá que calculan el CVAR y que calculan el value at risk y el conditional value at risk. ¿Bien? Vamos a detallar estas funciones sencillas, qué es lo que hacen y el rol que cumplen hasta que termine de iterar este bucle. Bueno, esta función lo que hace, o mejor dicho, el objetivo que tiene es calcular el value at risk para un nivel de confianza dado. Bien, como parámetros le hemos pasado los retornos, que es una serie de pandas que contienen los retornos del portfolio, es decir, los cambios en el valor del portfolio. Y le hemos pasado un alfa, ¿bien?, que es el porcentaje de la cola inferior que se va a considerar para el cálculo del value at risk. ¿Bien? El valor por defecto es 5, lo que corresponde al 5% de los peores casos. En este caso puede ser 2, 3 o 1. Convencionalmente se pone un 5. ¿Bien? Y en el proceso lo que hace es verificar, ¿ven?, esta partecita del código. Esta partecita. Lo que hace es verificar que returns sea una instancia de
PD.series, ¿bien? Y lo que hace es utilizar mp.percentil para encontrar el percentil correspondiente al valor de alfa, ¿bien? Que efectivamente representa el value at risk. Y como excepción, me dice que zero returns no es una serie de pandas, entonces tírame un error, un type error, ¿bien? Que es esto que está acá. Es simplemente eso. Para el conditional values risk, que es esta parte que está acá, es similar. ¿Bien? Le pasamos unos parámetros, que es returns, ¿bien? Y le vamos a pasar el alfa 5, los returns es la serie de pandas que contiene los retornos, y alfa es el porcentaje de la cola inferior que se va a considerar para el cálculo del conditional values risk, que es igual a lo que hicimos acá arriba, por defecto es 5. ¿Bien? Y en el proceso, que es esta partecita que está acá, le vamos a decir, verificame que returns sea una serie de pandas, ¿bien? Y utiliza la función mcvar, que es la que está arriba, para calcular el value at risk. Seguidamente, ¿bien? Lo que vamos a hacer es calcular el promedio de los retornos que están por debajo o igual al value at risk, lo que nos proporciona el conditional value at risk, ¿bien? Como excepción, le vamos a decir, mira, si returns no es una serie de pandas, tírame un type error. ¿Bien? Es simplemente eso. Entonces, bueno, hasta que termine de iterar esto, finalmente lo que nos va, bueno, tiene que estar definido acá arriba, más arriba, portfolio sims, y lo que vamos a hacer es, bueno, es extraer los valores finales del portfolio de cada simulación, que es lo que está acá. Vamos a calcular el var y el conditional values risk utilizando las funciones que están acá arriba y vamos a imprimir los resultados. Es decir, nos va a decir que con 500 simulaciones para un portfolio de $10.000 en 100 días, ¿cuál es el value at risk o el conditional value at risk esperado a niveles monetarios para un día? ¿Bien? Que calculo que cuando termine de iterar esto lo vamos a poder hacer. Bueno, para ir finalizando el video podemos dar unas leves diferencias entre el bar y el c-bar. Podemos ver que, por ejemplo, el value at risk por ejemplo, no dice nada sobre el tamaño de las pérdidas en los peores X porcentaje de los casos. ¿Bien? Cuando generalmente el c-bar es una cifra mayor o igual al value at risk y se considera, usualmente, una medida más conservadora e informativa del riesgo. Asimismo, el conditional value at risk es una medida más robusta. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la forma de la cola de distribución de pérdidas más allá del value at risk. Lo que nos hace es proporcionarnos una visión de las peores pérdidas. ¿Bien? Por otra parte, el value at risk esencialmente nos dice, mira, con un X porcentaje de confianza, no vamos a esperar perder más de una y cantidad de dinero en un día o cualquier otro periodo especificado. Bueno, finalmente terminó ya de iterar el bucle. Acá podemos ver el gráfico, bastante bueno. Acá tenemos el valor del portfolio para las 10.000 simulaciones y acá vemos el número de días. Bien. Bueno, ahora vamos a hacer el cálculo porque queremos ver en valores monetarios cuál es nuestro value at risk y conditional value at risk. Vamos a correr esto y bueno, finalmente abajo en la consola podemos ver, nos dice, mira, el value at risk con un nivel 95% de confianza es de $1.646 con 20 centavos por un portfolio de $10.000. ¿Esto qué quiere decir? Nos dice, mira, bajo condiciones normales de mercado, hay un 95% de probabilidad de que la pérdida máxima en tu portfolio no supere este valor, los $1.646 con 20 centavos. ¿Bien? Durante el periodo que sea especificado, que es un día. ¿Bien? Pero el periodo tiene que ser definido según el contexto del análisis de cada uno. ¿Bien? Esto implica que solo hay un 5% de chances de perder más de $1.646 con 20 centavos en un solo día. ¿Bien? Por otra parte, el conditional value at risk nos dice, bueno, como les decía, el conditional value at risk, por si no quedó claro, lo que hace es darnos una medida de las pérdidas en los peores escenarios.
el peor 5% de los casos, dado el nivel de confianza que le hemos pasado, que es 95%. Bien. ¿Esto qué significa en concreto? Bueno, en concreto significa que cuando las pérdidas superan el umbral del value at risk, que son $1.646 con 20 centavos, ¿bien? La pérdida promedio de esos peores casos va a ser de $2.164 con 2 centavos. ¿Bien? En concreto, lo que nos dice el Conditional Value at Risk es que si las cosas van mal, ¿bien? Van a ir en promedio tan mal como perder $2.164 con 2 centavos. Es simplemente eso. Si ustedes pueden ver acá, es esta última parte de la cola. Es esto que está acá. ¿Ven? Aquí está nuestro portfolio y nos dice, mira, para los peores casos vas a tener esto. ¿Ven? Bueno, espero que haya quedado claro. Es un video informativo, es un código muy sencillo, tiene mucho para jugar, mucho para hacer. La idea era que tuvieran los conceptos, la definición, la aplicación y qué es lo que determinan estas medidas importantísimas de riesgo financiero en el mundo de los mercados de capitales. Ha sido un placer, nos vemos la próxima.